Entonces, primero que todo, obviamente saber que el instrumento con el que vamos a trabajar no es mágico, por decirlo así, ¿verdad? O sea, el instrumento simplemente te enseña la señal que se está generando. No hay forma de que ustedes, el mismo osciloscopio, te diga si hay un problema con esa señal. Ahí viene la parte de interpretación. Ahora bien, de igual forma, cuando estamos trabajando con un escáner, hay ciertas fallas en los vehículos que se dan y que el escáner no las detecta. ¿Ok? No las detecta el escáner y muchas veces ni siquiera lo detecta la misma computadora. Entonces, por lo tanto, no te da un código de falla. Pero usted sabe que esa falla existe, que esa falla está ahí. Pero llegas a ver un vehículo que no te está dando por ningún lado ningún tipo de aviso de que la falla está presente. Por ejemplo, me ha tocado ver vehículos que no tienen conectores de línea de datos. O sea, yo he visto carros 2001, 2002, 2003, versiones japonesas, que usted llega a buscar el conexión de línea de datos para pegar un escáner y cero, no existe, no hay por dónde. Entonces ahí como que ya vos te sentís un poco, digamos, decepcionado, porque usted dice, lo más sencillo del mundo es llegar, conectar el escáner y que el escáner posiblemente me vaya guiando y me vaya diciendo por dónde está el posible problema acá. Pero cuando no lo tengo, yo tengo que recurrir a todo lo que tiene que ver con mi conocimiento en electricidad y electrónica y después ver y conectar un osciloscopio y empezar a ver los sensores que yo pienso que podrían estar actuando o podrían estar fallando para que esa falla esté presente. Nosotros anteriormente trabajábamos tal vez con instrumentos muy rudimentarios para hacer la parte de diagnóstico, instrumentos que se han ido perdiendo y ya no son tan, como les digo, tan necesarios y obviamente son instrumentos que inclusive podrían causarnos algún tipo de problema a la hora de hacer diagnóstico. Algo de lo más común que nosotros trabajábamos, y nosotros decíamos, claro, yo con esto hago maravillas. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, uno de los instrumentos de diagnóstico que nosotros utilizamos durante mucho tiempo, esta la tenía guardada ahí, hace tiempo quería usarla y no la había vuelto a usar. Era esta, recuerden la punta lógica, la hemos construido un montón de veces. Y uno dice, esta punta lógica a mí me sirvió mucho durante mucho tiempo en la parte de diagnóstico, pero llega el momento en que ya esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque resulta que esta punta acá tiene una tensión, inyecta una tensión. O sea, esta misma punta lo que hace es que agarra directamente a la señal que usted está trabajando y le inyecta una tensión. Yo voy a poner esta punta lógica para acá y voy a encenderla, más o menos para que ustedes vean algo, ¿verdad? O sea, ya voy a coger otra camarita y la voy a poner en un tester que tengo de este lado. Para que ustedes vean lo que es capaz de hacer esta punta lógica y lo que nosotros le estamos metiendo a la electrónica nueva de los vehículos. ¿Ok? Los vehículos ahora vienen con demasiada parte en una electrónica muy fina, ¿verdad? Una electrónica muy fina que literalmente no nos permite hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, ahí está el tester. Yo voy a agarrar esto. Vean lo que me marca el tester a mí en la punta. Vean, esta es la punta lógica y yo tomo la medición en la punta y vean lo que me está midiendo. 5.06, 5.07 voltios. Por eso les decía, trabajar con este instrumento es un poco riesgoso en los nuevos vehículos que tenemos ahorita con electrónicas tan sensibles. Yo no puedo llegar aquí a meter 5 voltios directamente a un sensor o un actuador que yo quiero medir y muchísimo menos si lo que yo estoy trabajando lo estoy trabajando, por ejemplo, con una red de comunicación de un vehículo. O sea, hay gente que todavía piensa que estos instrumentos aún son instrumentos de uso para trabajar
en este caso, haciendo diagnóstico en un taller con vehículos nuevos, con una electrónica tan avanzada como la que estamos presentando hoy día. O sea, ya aquí esto murió, o sea, ya yo lo tengo, por decirlo así, dentro de lo que son los recuerdos de la mecánica, ya por ahí los tengo guardadas. De hecho, hasta está todo empolvada y todo. La bendita punta lógica porque ya no la utilizo. O sea, ya para mí, si yo quiero ver un funcionamiento tal de un elemento, trabajo directamente con lo que es, en el caso de electricidad, vamos a hacer aquí una distinción de lo que es la electricidad y lo que es la electrónica. ¿Ok? La electricidad es todo aquello que nosotros estamos acostumbrados a ver en la parte de luces, en la parte de direccionales, en la parte de halógenos, en la parte de un radio, y ya la electrónica viene en todo lo que tiene que ver directamente en lo que es módulos de funcionamiento de un vehículo. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Que ya inclusive nuestras direccionales de los vehículos, el pito del vehículo, el limpia parabrisas de los vehículos nuevos, están siendo controlados directamente por módulos. Ya la electricidad está desapareciendo poco a poco de los vehículos. ¿Ok? Ustedes pueden irse con esa puntita lógica a revisar una Corolla del 90, a revisar un Starlet de los años 70 o 80, una cuestión de estas. Pero yo no puedo salir con una punta lógica a revisar un X5, un X6 o un Q7 de Audi. No puedo irme con esto a revisar un vehículo nuevo. O sea, inclusive la misma tecnología de los vehículos chinos que tenemos en este momento son tecnologías bastante avanzadas en las que usted dice no hay forma de entrarle con otra cosa que no sea un osciloscopio. ¿Qué pasa con el tester? O sea, ¿qué pasa con el tester en ciertas cosas? Muchos de los diagnósticos que nosotros hemos hecho son diagnósticos que hemos podido trabajar con tester, más o menos como este que está acá. O sea, un testercito en el cual nosotros podemos decir, este tester ha trabajado durante muchos años, ha trabajado durante mucho tiempo y ha sido bueno. O sea, ustedes lo ven que es un tester que me mide frecuencia, un tester para voltios, para ohmios, corriente alterna, corriente directa. Puedo medir inclusive por ahí lo que es la parte de hertz, puedo ver diodos, puedo ver nanofaradios, picofaradios, muchas cosas importantes a la hora de hacer diagnóstico lo podíamos hacer también con un tester, pero el tester se queda muy corto a la hora de hacer diagnóstico en vehículos modernos. O sea, ya el tester dice, no puedo medir ahí. ¿Por qué? Porque los sensores han cambiado. Ya los sensores no son los mismos sensores que teníamos nosotros hace mucho tiempo en los vehículos con la inyección, más comúnmente que venían en los vehículos. Ahora ya tenemos inyecciones tipo GDI, inyecciones directas que también requieren de un diagnóstico completamente distinto. Eso nos hace a nosotros tener que hacer diagnósticos con equipo como el escáner y el osciloscopio. ¿Qué pasa con el escáner? Hay cosas que el escáner no puede ver, como les decía. Que mire, que yo tengo un escáner que grafica. Sí, el escáner grafica, pero una gráfica no te da una visión real de una falla. Vos podés ver una gráfica de un escáner y posiblemente podés ver que un sensor de oxígeno está ciclando. Posiblemente podés ver que un sensor de flujo de aire tiene una tensión que sube y una tensión que baja porque la gráfica te lo está dando, pero es imposible ver con la gráfica de un escáner lo que realmente logramos ver con un osciloscopio. El osciloscopio principalmente, si es un osciloscopio que viene en tiempo real, que es algo importante que nosotros debemos de conocer, es un osciloscopio que nos permite ver directamente la falla cuando ocurre en el vehículo. Todos los sensores que nosotros manejamos ahorita son sensores que son 100% electrónicos y por lo tanto nosotros necesitamos ir viendo cómo es el funcionamiento de ellos, qué señal nos va a dar para poder determinar dentro de nuestro osciloscopio si esa señal que nosotros estamos viendo es la correspondiente o no a lo que realmente queremos
en este caso, interpretar. Entonces, ¿qué pasa con todo esto del osciloscopio? ¿Qué osciloscopio compramos, muchachos? ¿Ustedes qué piensan a la hora que queremos hacer nuestra primera compra de osciloscopio basado directamente en automotriz? ¿Qué sería lo mejor para comprar? Muchos de ustedes ya tienen un osciloscopio y obviamente algunos dicen, yo quiero comprar un osciloscopio nuevo porque ya este como que no está comunicando muy bien. ¿Qué piensan ustedes a la hora de decir quiero comprar un osciloscopio que serían las características básicas o primordiales en este momento a la hora de comprarlo? Si yo quiero comprar un osciloscopio, ¿qué pensaría? ¿Qué haría? Ok, quiero un osciloscopio, ¿qué haría? Profe, número de canales, velocidad de lectura. Ok, ok, muy bien, claro. Esto que nos dice Warren, el número de canales es importante porque muchas veces nosotros requerimos ver más de un sensor a la vez. Lo que pasa es que en el mercado vienen muchos osciloscopios. O sea, increíble la cantidad de osciloscopios que existen. Y también increíble la cantidad de precio en los que hay en osciloscopios. Hay desde yo tengo un Hantec muy bueno, me ha salido muy bueno. Hay el Brain B, el LabScope, están los osciloscopios también que trabajan con su propia pantalla, osciloscopios que son interfase, como las que yo les voy a enseñar a ustedes. Pero también nosotros tenemos que ver la velocidad de muestreo del osciloscopio. ¿Ok? Cuando ustedes, se los voy a poner diferente, cuando ustedes van a comprar un teléfono, ¿qué les interesa en la parte de teléfono en la actualidad? ¿Qué les gustaría en un teléfono? Y capacidad. Capacidad, muy bien, ¿qué más? Que es muy importante para ustedes también. La cámara. La cámara. Todo el mundo dice, quiero ver la foto que saca esos teléfonos. En el caso mío, yo tengo un teléfono que ni siquiera lo sé usar al 100%. Entonces, de pronto, mis hijas la agarran el bendito teléfono y le hacen de todo y sacan unas super fotos y toda la cuestión. Y yo digo, ¿cómo hicieron? ¿Cómo lo lograron? Ellas, para arriba y para abajo, el bendito teléfono. En el caso mío, me es indiferente la foto que saca mi teléfono porque no soy fotógrafo. Pero sí es muy importante, si lo quiero ver desde el mismo punto de vista, la fotografía que saca mi osciloscopio para analizar una señal. Y eso es la parte de muestreo que me puede dar a mí mi osciloscopio. Lo llamamos también en la parte de la cámara. ¿Cómo nos venden a nosotros la cámara del teléfono? ¿Por medio de qué? ¿Cuántos qué? Megapíxeles. Mire, esta cámara tiene tantos megapíxeles. Nosotros vemos mucho la parte también en los osciloscopios en lo que es muestreo y también a veces nos dicen hay megasamples en esta parte. Es la capacidad que tiene el osciloscopio para unir las imágenes y presentarme a mí el muestreo que él está tomando. Entonces, en esto del osciloscopio nosotros tenemos que ver también que si es mi primer osciloscopio, yo tendría que pensar en que ese osciloscopio tiene que ser rápido para poder conectarse directamente a lo que él está viendo. ¿Ok? Y que también tenga una buena imagen. Hay osciloscopios que no tienen la capacidad realmente de conectarse en los vehículos modernos porque son osciloscopios de un muestreo muy corto. Y si el osciloscopio no logra conectarse a la comunicación entre módulos en su forma de comunicarse ellos que es tan rápida, el osciloscopio se queda corto y no me puede mostrar absolutamente nada. Todos nosotros sabemos que la comunicación directamente entre computadoras y módulos en este momento es indispensable, lo que nosotros vamos a llamar una red de comunicación. En este caso podemos hablar de una CAN bus, hay diferentes redes de comunicación. Y la única forma de que yo pueda ver si hay comunicación entre módulos es por medio del osciloscopio y poder decir, ok, hay una comunicación. ¿Puedo interpretar esa comunicación? No digamos del todo que no, pero realmente lo que puedo ver es que esa comunicación existe. Pero si los dos módulos son muy rápidos a la hora de comunicación y mi osciloscopio no tiene esa capacidad de lectura, no la puedo ver, no lo puedo ver. Entonces mi osciloscopio se quedó corto en ese caso para todo lo que yo requiero hacer en ese momento.
Entonces resulta que tengo un carro que no arranca porque no hay comunicación de módulos, pongo mi osciloscopio y mi osciloscopio no es capaz de tomar la lectura de comunicación entre módulos y por lo tanto quedé exactamente igual como si no hubiera colocado nada. Entonces, a la hora de comprar un osciloscopio, muchachos, para ustedes, necesitan que el osciloscopio tenga una capacidad de muestreo lo suficientemente rápida para comunicarse con lo que son los módulos de los vehículos y pensemos en vehículos modernos, ¿ok? No solamente en vehículos viejitos, sino que lo que llegan a los talleres en este momento son vehículos modernos. Toda la flotilla está cambiando, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Yo ahorita en este momento, bueno, ustedes saben que estoy incorporado todo lo que es la parte ahorita de movimiento eléctrico, vehículos eléctricos y todo ese tipo de cosas. El diagnóstico, señores, es prácticamente el mismo. Lo que va a cambiar es la forma de propulsión. Pero esos vehículos están montados sobre las plataformas de los carros de combustión interna. Entonces vos vas a ver sensores iguales, el ABS es lo mismo, el ARPA que es lo mismo, las pantallas LCD es la misma cosa. Hay muchas cosas que no variaron ahí, solamente la parte de motor y transmisión, que es la que sí pudo variar. Pero el diagnóstico es el mismo. Entonces, si usted sabe manejar un osciloscopio y tenés que ir a ver un problema eléctrico, un problema electrónico en X carro, dígase cualquier que sea su medio de propulsión, pero usted puede interpretar un osciloscopio, usted hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico actual es eso, escáner, osciloscopio. Son dos equipos que van de la mano. Los que, por ejemplo, ya trabajan en mecánica y ya están directamente metidos en la parte mecánica y hacen diagnósticos al día, ¿qué instrumento utilizan más cuando el vehículo tiene y hay que hacer un diagnóstico real de él? ¿El escáner o el osciloscopio? O la palabra o la pregunta aquí sería más bien, ¿cuál de los dos equipos les resulta más seguro y más confiable a la hora de hacer un diagnóstico? ¿El escáner o el osciloscopio? El osciloscopio. El osciloscopio, claro, claro. El escáner yo puedo comunicarme. Es más, los que tienen aquí escáner, como Warren, no sé, el compañero Luis Alberto lo tendrá por ahí, Alex y todos ellos, y los que ya tienen osciloscopio, el resto de compañeros que tienen escáner. Ustedes han visto un escáner inventar datos, inventar cosas y presentarlo en una pantalla. ¿Lo han visto? Sí, claro. ¿Verdad que Principalmente sí? como, sí, como de 2000 a 2006, por ahí, un montón de carritos que hacen eso. Claro. Llega el momento en que usted se pone a ver una línea de datos del escáner, muchachos, y resulta que el escáner te da línea de datos. Y usted se puede confiar en la línea de datos hasta que usted llega y se pone a ver y resulta que te dice que el sensor de temperatura, el aire de admisión tiene menos 40 grados Celsius. Sí, eso da un toque. ¿Cómo esto tiene menos 40 grados Celsius? Yo creo que esto no está bien. Y te pones a ver y el resto te está dando datos y datos y datos. Y resulta que esos datos, el escáner, no sé cómo lo hace, de dónde lo saca, o posiblemente ahí se le cruzan las señales dentro de la misma microprocesador y te empieza a dar datos que no son correctos. Y usted empieza a hacer diagnóstico sobre datos no correctos que te está poniendo el escáner, mientras que el osciloscopio no te va a mentir en los datos que te va a dar, porque usted le está diciendo precisamente el osciloscopio, quiero medir acá, quiero medir en este punto. Entonces, en ese punto él te va a decir, ok, lo que está ocurriendo es esto. La única diferencia es que, por ejemplo, mucho mecánico, mucho técnico o mucha gente que trabaja en mecánica, pero que no es técnico ni tampoco ha llevado ningún tipo de capacitación, se compra un escáner, conecta el escáner y ojalá que mi escáner sea en español y dice, ok, yo hago diagnóstico con escáner. Si eso es súper sencillo, el diagnóstico con escáner, yo nada más llego, conecto, el escáner me da un código, inclusive dependiendo de tu escáner, el escáner te dice ahí qué código es el que tiene y usted le dice al cliente, mire, me acaba de decir que tiene un problema con el sensor de oxígeno, vaya, cómprelo. Es un sensor de oxígeno banda ancha que realmente cuesta como unos $250 más o menos. ¿Y cuántos ocupo? Ocupo tres de esos porque es un sensor tal y tal cosa. Y vaya y compre sensor de flujo de aire porque también me dice que hay un problema con el sensor de flujo de aire. Y aparte de eso también, de ahí vaya cómprese, qué sé yo, el map sensor también porque parece que hay un problema con la parte de lo que es la presión absoluta y el cliente va y lo compra.
pero es porque el escáner te está indicando que tienes un problema con esos sensores. El osciloscopio te obliga a medir y a interpretar. Si usted le da un osciloscopio a ese mismo mecánico que dice que es muy bueno en diagnóstico con escáner y lo pone a hacer diagnóstico con osciloscopio, no lo logra porque no sabe lo que está haciendo. El osciloscopio es fino completamente. Eso es como que usted lo vea a un doctor con escáner y ya cuando no llega al problema que tenés, te mande con un especialista y el especialista te conecte un osciloscopio, porque ese sí sabe interpretar. Son dos cosas que van de la mano. Vamos a ver por acá algo del osciloscopio para que ustedes más o menos vean qué es lo que estamos hablando con esto del osciloscopio. Este osciloscopio que tenemos ahí nos dice que para automoción, para la parte automotriz, es un instrumento de diagnosis utilizado en el taller para tomar mediciones eléctricas y cuantificar señales. Entre otras funciones, por la gran evolución que ha vivido la parte electrónica de los vehículos en la última década, el osciloscopio se ha convertido en una herramienta completamente indispensable en todo taller mecánico. Como les decía, hay de todo tipo, inclusive ahora te venden hasta tester que también tienen la parte de osciloscopio. Ese tester que te venden con la parte de osciloscopio, realmente lo que viene a hacernos es una gráfica. Y la gráfica es muy distinta a lo que es una lectura como tal del osciloscopio. Que no tengo osciloscopio y tuve que poner a graficar mi escáner. Está bien, cabe la posibilidad de que por lo menos veas un poco de que el sensor está trabajando. El problema no es ver que el sensor trabaja, es ver si durante el proceso de funcionamiento del sensor hay alguna tensión que se cae, hay alguna señal que se sale de la escala, hay alguna señal que no está completa, cosa que no vas a poder ver directamente en un grafitador por más que usted lo intente. La gráfica no es lo mismo que la señal que me da el osciloscopio como tal. ¿Okay? Entonces es indispensable ahorita en un taller mecánico tener este señor, este osciloscopio. Y si van a hacer la inversión en uno de ellos, hagan la inversión en un osciloscopio que sea también capaz de conectarse a una red de comunicación para que ustedes ya puedan tener siempre el osciloscopio para todo tipo de diagnóstico que quieran hacer. Inclusive hay algunos osciloscopios automotrices que son osciloscopios ya dados directamente para la parte automotriz, porque hay algunos que no son automotrices. ¿Okay? No todos los osciloscopios que nosotros vemos son completamente automotrices. Vamos a ver este, por ejemplo. Este osciloscopio, este es un Fluke, una foto de un osciloscopio Fluke. Esto es un avión de osciloscopio. Los que lo tienen o lo puedan tener, esto es un avión de osciloscopio, es algo increíble el muestreo que tiene y la rapidez que puede hacer este Fluke. Es realmente de alta gama, que es muy alta gama. Dice que las partes son iguales en cada osciloscopio, no importa el tipo que tengas. Equipado con tubos de rayos catódicos, para el voltaje un amplificador de señal horizontal, para el tiempo un amplificador de señal vertical. No puede faltar la fuente de alimentación, bases de tiempos y sistemas sincrónicos. Esta base de tiempo es porque mi osciloscopio tiene que darme voltaje y tiempo a la vez. Es una herramienta importante. Es hecha principalmente para talleres en electrónica automotriz. Sirve para visualizar señales que cambian en el tiempo. Esto es un punto importante del osciloscopio. Por ejemplo, una señal de un sensor es una señal que cambia en el tiempo. ¿Cómo una señal que cambia en el tiempo? ¿A qué nos podemos referir nosotros de una señal que cambia en el tiempo? O sea, si yo tengo una señal constante, no tendría que monitorearla. Pero a mí me toca monitorear una señal electrónica porque es una señal que cambia en el tiempo. ¿A qué me refiero que cambia en el tiempo? Que es una señal que la tensión o el voltaje que me está dando a mí
se va a ver o podría variar conforme el tiempo va transcurriendo. ¿Ok? Hay, hay sensores que fallan y fallan tal vez, ¿qué te puedo decir yo? Una vez cada 5 minutos. No sé si les ha pasado que se montan en un carro y resulta que cuando vas en el vehículo usted siente que ese carro cabecea y se le quita la falla y te vas. Por allá el carro hace una salida y vuelve a cabecear y se le quita la falla. Y usted dice, coña, ¿qué pasa? Le llevo el escáner conectado y ese pequeño cabeceo no lo atrapo, no lo agarro. Pero resulta que cuando le pongo el osciloscopio, ¿a dónde le ponemos el osciloscopio a un carro que presenta ese cabeceo? ¿A dónde lo pondríamos? ¿Qué se nos viene a la mente a nosotros? ¿Conectarlo a dónde? Podría ser en los inyectores, ¿no? Podría ser los inyectores, porque O en ese las cabeceo, bobinas. ¿por qué? Porque ese cabeceo, ¿a qué se podría producir? Lo primero que yo tengo que hacer, Douglas, muy bien, porque lo primero que yo tengo que hacer es sentarme a analizar y preguntarme, ¿qué puede provocarme a mí que mi vehículo cabecee? Recuerde que el funcionamiento de un motor de combustión interna se basa en tres factores, lo que es la parte del combustible, la parte de la chispa y la cantidad de oxígeno que entra al motor. Esos son los tres factores básicos para el funcionamiento de un motor de combustión interna. Por lo tanto, yo tendría que monitorear los elementos que me miden el aire, que me producen la chispa y que me dan combustible hacia ese motor. Los inyectores podrían ser uno de ellos. Ahora bien, otro elemento, vamos en la parte de combustible, podría ser inclusive hasta la misma bomba de combustible. Usted me dice, profe, pero ¿cómo le pongo yo un osciloscopio a la bomba de combustible si la bomba de combustible lo único que tiene es un relevador que le llega tensión a ella y ella se activa y está directa? Sí, en los carritos viejitos, pero en los carros modernos tiene un módulo que trabaja por lo que nosotros llamamos PWM, que es modulación por ancho de pulso, y que me maneja la bomba de combustible. Y si esa modulación por ancho de pulso no está presente, mi carro va a fallar y por lo tanto puede presentar ese cabeceo. Por ahí también podría pensar yo una bomba. 3. Podría pensar en mi sistema de encendido. Podría pensar en las bobinas, si son bobinas tipo disco, la alimentación a la base del transistor, la alimentación positiva y por donde cierra circuito. También tengo elementos para medir por ese lado. Podría medir también mi sensor de flujo de aire, porque de pronto mi sensor de flujo de aire llega hasta cierta tensión, esa tensión se cae, me produce un pico hacia abajo y el carro inmediatamente empieza a inyectar lo que el sensor de flujo le está pidiendo. El sensor de flujo de aire va subiendo en aceleración y de pronto me presenta una caída de tensión. La computadora ve la caída de tensión como si usted hubiera aflojado el pedal de acelerador y se me va. 3. Ok. Ahora bien, ¿qué más podría medir por ahí? Resulta que mis vehículos en este momento no tienen cable de acelerador, sino que trabajan directamente por APPs. Y esas APPs en algún momento podrían perder la señal resistiva que va directamente hacia la computadora. Sin embargo, no tengo una solo, o en este caso no tengo un solo código de falla que me diga qué es lo que está sucediendo. Todo eso tengo que medirlo directamente con el osciloscopio. Pero para saber dónde pongo el osciloscopio, primero tengo que sentarme y analizar qué me podría estar provocando esa falla que se está dando en el vehículo. Y cualquiera de esos elementos que nosotros estamos mencionando en este momento son líneas que pueden variar o son señales que pueden variar en el tiempo. ¿Ok? Es muy difícil cuando usted va a hacer un diagnóstico y la falla es una falla intermitente, no es una falla que se queda pegada y te pega un código, es una falla intermitente. Cuando es una falla intermitente, poder llegar a esa falla es muy difícil. Yo tuve un carro de un cliente que el carro era para arriba y para abajo perfecto, no tenía ningún problema. Usted empezaba a subir una cuesta y después de que la subías una cuesta, el carro se apagaba, inmediatamente se apagaba. Cuando llegó para que yo lo viera, era un poco difícil porque te dicen, mira, ya le cambié bomba de combustible,
ya le mandé a limpiar inyectores, ya le cambié las bobinas de encendido, se llevó a reparar la computadora, por lo menos a revisar la computadora, y el carro sigue igual, y usted dice, ¿ahora qué hago? Bujías nuevas, todo un afinamiento completo, y ¿ahora qué hago? Y usted llegaba y sacaba el carro a probar y súper bien. Y me dice el cliente, más que subiendo, yo lo agarré subiendo, ya no grande, que es un puestón aquí en Cartago, algo increíble. Y el carro subí y bajé y sin problemas. Llamo al cliente y me dice, Gerardo, agárrelo y métale la pata para que vea. Lo subí a gas tabla y el carro se apagó. Ese carro no tenía conector de escáner. ¿Qué tuve que hacer? Pegar el osciloscopio porque inmediatamente que el carro se apagó, me di cuenta que el carro se quedó sin chispa. Entonces tuve que poner el osciloscopio en dos sensores importantes como el CKP y el sensor CAN. Y ese vehículo el problema tenía en el sensor del árbol de levas. Se perdía la señal cuando se calentaba el carro y el vehículo se apagaba. La única forma de poder llegar a esa falla fue directamente con el osciloscopio, investigando qué era lo que pasaba y en qué momento lo hacía, y pudimos llegar a la falla directamente con el osciloscopio. Pero ese carro no presentaba ningún problema, ni siquiera luz de check tenía, porque no podíamos ni siquiera conectar un escáner. Pero el osciloscopio nos permitió hacer ese, hacer ese diagnóstico. Si no lo hubieran tenido, ¿cómo llego a ese diagnóstico? Imposible con una luz de prueba, imposible con cualquier otra cosa. El carro se apagaba, duraba aproximadamente 5 minutos, después de 5 minutos usted arrancaba el carro y seguía como si nada, como si no hubiera pasado absolutamente nada. El problema lo tenía el sensor de árbol de levas. Y la forma de poder llegar es viendo una señal que me generaba a mí el árbol de levas, una señal de tensión, de voltaje, y en este caso era una señal variante en el tiempo. Por eso es que mi osciloscopio tiene dos ejes. Un eje vertical, que es el eje Y, que es el de voltaje, que es este de acá, y un eje horizontal, que es el del tiempo. ¿Ok? Entonces yo puedo ver una señal de tensión o de voltaje, su variante y cómo va cambiando con respecto al tiempo, que también me lo está midiendo a mí el osciloscopio. De ahí también la importancia de poder calibrar perfectamente ambos ejes de voltaje y tiempo para poder ver la variante, porque si no, no lo puedo ver. Y que mi osciloscopio también sea un osciloscopio con un muestreo bastante rápido para que me presente a mí la falla en tiempo real, porque si no, mi carro falla y yo no lo vi y lo voy viendo como 2 minutos después. Y si mi carro después de la falla se me apagó, nunca yo vi la falla, porque no le dio tiempo al osciloscopio de tomar el muestreo. ¿Ok? Dice que a diferencia de otras herramientas, el osciloscopio es un dispositivo de medición. Puede visualizar la frecuencia y la onda electromagnética. Ojo que la frecuencia es importante en el osciloscopio. Yo puedo medir frecuencia en un tester, claro, un tester como el que yo tengo ahí te mide frecuencia, pero usted nada más está viendo que está en funcionamiento el sensor, pero no veo el muestreo de la señal que me está dejando. Dice que tenemos a través de una pantalla en la cual se observa frecuencias ópticas, acústicas y eléctricas. Entonces el osciloscopio también me permite a mí ver diferentes tipos de muestreo. ¿Ok? Vamos a ver diferentes tipos de muestreo. Muchachos, ya casi se me va a apagar esto. Ya les envío nuevamente por el mismo WhatsApp. Les voy a enviar nuevamente el link para que nos volvamos a conectar. ¿Ok? Pues inmediatamente se apaga. Yo les envío un link y nos volvemos a conectar sin ningún problema. Entonces aquí, como les digo, ahorita vamos a ver algunos elementos propios del osciloscopio y dos tipos de osciloscopios que hay. Hay dos tipos de osciloscopios con los que nosotros podemos trabajar directamente. Entonces vamos a mandar nuevamente el link para que nos conectemos.